Buenísimo, pues bienvenidos a la final. Muchas felicidades por haber llegado a esta última etapa del concurso. Nos hubiera gustado que estén aquí, pero tenemos todas las dificultades que ello implica. Entonces, tratamos de mi vida de manera virtual. Digo, las reglas del juego ya se las saben. Quisiera nada más presentarles rápidamente a quien nos va a apoyar con la moderación y el jurado. Y después les pediría a los equipos si se pueden presentar indicando su nombre, carrera y universidad. ¿Vale? Comenzamos con Mariana Escalante, quien nos acompaña desde la Comisión Nacional Antimonopolio de México y también quienes ya conocieron en las audiencias. Gracias. También contamos con el comisionado Oscar Gómez también de la CNA. Muchas gracias. Comisionado, contamos con Lilian Ávila, practicante de práctica privada, también aquí en México. Contamos con Manuel Arroz, titular de la autoridad investigadora de la CNA. Y finalmente con el juez Ernesto Castillo, el titular del órgano jurisdiccional de competencia económica aquí. Sin más, pues le cedo la palabra a Mariana, que va a estar moderando. Y partidos aquí estamos. Éxito a los dos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda audiencia final del MUCHO 2025. Entonces, agradeceré que primero se presenten ambos equipos. Primero el equipo de la autoridad, que nos digan su nombre, su especialidad, tranquilamente para que los jueces puedan tomar nota, y posteriormente el equipo de la gente económico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariel González. Soy estudiante del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y estudio Derecho. Hola, yo soy Paola Alonso, estudio Economía y también soy igual del Campus de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Rivera. Yo estudio Derecho y soy del campus del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Y yo soy Kevin Cortés, también del Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey, y yo estudio, bueno, soy abogado para efectos de la competencia. Adelante, equipo de Centro Económico. Buenas tardes, soy Angelilla, soy abogada. Buenas tardes, soy Gabriela Díaz y también abogado. Buenas tardes, soy Débora Senzano, abogada. Buenas tardes, soy Paola Venancio, economista. Buenas tardes, Susan Pila, abogada. Gracias a ambos equipos. Vamos a comenzar. Como ya saben la dinámica, primero cada equipo, comenzando por la autoridad, tendrá 15 minutos para hacer el planteamiento de su caso. Después tendrán 5 minutos de réplica y 5 minutos de contrarréplica. Y finalmente, tendrán 5 minutos cada equipo para hacer las conclusiones. Posteriormente, el jurado podrá hacer preguntas a los integrantes de ambos equipos. Y yo estaré marcando el tiempo, desde aquí creo que se ve bien, con 5 minutos, antes de que termine su tiempo, con 2 minutos. Entonces, a partir de que ya esté cargada la presentación, que ya quedó, daré inicio al equipo de la autoridad. Adelante. Hola, buenas tardes. Nosotros somos del equipo de TU Monterrey y vamos a presentar los argumentos de la autoridad. Bueno, primero vamos a hablar de los hechos del caso, luego vamos a argumentar sobre la existencia de una concentración ilícita y un acuerdo colusorio. Bueno, sobre los hechos del caso, lo que sabemos es que hay una demanda hacia Sideral y Aerojack debido a su acuerdo compartido de la ruta de Ciudad Central hacia Houston, en el cual Sideral opera los vuelos, mientras Aerojack también, ambos comercializan. Bueno, y ahora hablaremos sobre el propósito del Joint Business Agreement. Comisionados, el objetivo real del acuerdo no era mejorar servicios, no era mejorar precios y tampoco la conectividad, sino reducir la oferta a través de reducir esta ruta redundante para aumentar su rentabilidad y fortalecer la viabilidad financiera de una aerolínea. Al eliminarla, se reduce la oferta y por ende también la competitividad.
Además, la eliminación de esta ruta redundante le correspondía como tal al mercado, no a una empresa decidir, con base en si era poco conveniente o costosa, lo que confirma su no competitividad y su naturaleza del acuerdo. Primero hay que acreditar la existencia de una concentración. De acuerdo al artículo 71 de la Ley de Competencia Económica y a Jalón, estamos ante un acto que por virtud del cual se están uniendo sociedades, acciones o activos entre Aerojack y Serial. Esto también se ubica en la definición de una concentración horizontal. Tenemos que evaluar, además de este artículo, tres criterios: la independencia, el alcance y la duración. En términos de la duración, un acuerdo se considera como concentración cuando su duración es indefinida o prolongada y requiere inversiones que solo hacen sentido en dado caso de que la relación entre los agentes económicos sea de largo plazo. En este caso, sería una inversión en un sistema conjunto de boletos. La cláusula 3.1 establece que el acuerdo permanecerá vigente indefinidamente, dando a entender que la relación es permanente, no temporal. De igual manera, en términos de independencia, la falta de independencia es evidente porque Aerojack dejó de operar la ruta de Ciudad Central Houston y con ello perdió la capacidad de decidir por sí misma sus frecuencias, horarios, capacidad y servicios. Aunque la concesión, ambas aerolíneas reportaron que colaborarían, en la práctica pues están dando a entender otro asunto. Como pueden ver en estas tablas, al inicio Aerojack reportaba tarifas al igual que Real. Después del acuerdo, todo el año siguiente, así consecutivamente 2023 y 2024, dejó de reportar tarifas. Ahora es Real quien la reporta y determina la fijación de precios de la ruta en conformidad de sus inventarios, aviones, disponibilidad y canales de venta que tienen ellos. Aerojack cedió este elemento estratégico esencial y deja de comportarse como un competidor autónomo. En términos de alcance, el criterio de alcance exige que en colaboraciones no se reduzca su capacidad y la presión competitiva, y también que el intercambio de información sea limitado. Pero como ya se había dicho anteriormente, el acuerdo reduce la oferta, elimina la presión competitiva, comparte información sensible y por su alcance debe tratarse como una concentración, no como una simple colaboración. Es por estos criterios que podemos evaluar que si Arial y Aerojack están actuando como una unidad económica, ya que están basando todas sus acciones con un objetivo en común, que es sobre la ruta de Ciudad Central y Houston. Este Joint Business Agreement es subsumible en la figura jurídica de una concentración horizontal. Bueno, ahora que ya acreditamos que hay una concentración, debió haber sido esta notificada. Aquí se pone que en el 2000, bueno, en el artículo 75, que en el 2021, que es antes de que se firmara el acuerdo, se debía tomar en cuenta que fuera 110 millones y lo que tienen Sidereal y Aerojack en 2021 de solo la ruta de Ciudad Central a Houston son de 133 millones, por lo cual sí debió de haber sido notificada, ya que esta magnitud puede crear, bueno, si no se notifica, puede tener efectos importantes estructurales en el mercado. Y el hecho de que no haya sido notificado una operación de esta magnitud limita la evaluación ex ante para prevenir efectos negativos en el mercado. Ok, ya establecimos que es una concentración horizontal, que había la obligación de notificar, pero ahora también hay que acreditar que es una concentración ilícita. De acuerdo con el artículo 71, estamos hablando de que esta acción tuvo como efecto u objeto un daño a la competencia económica. Como autoridad debemos evaluar los puntos establecidos en el artículo 72, que estos son mercado relevante, poder sustancial de mercado y el análisis estructural de acuerdo al IHH, el análisis de los agentes económicos que están fuera de este acuerdo y los efectos de la concentración. Bueno, acerca del mercado relevante, bueno, nos queda claro que el objeto del mercado relevante son los servicios de transporte de pasajeros por vía aérea que se prestan en la República de Yajalón. Y sobre lo geográfico, pues es con destino y origen a Ciudad Central y Houston, primeramente porque el acuerdo compartido tiene efectos directos sobre esta ruta y segundo, incluso si se quisiera argumentar que son sustitutos las demás rutas de Estados Unidos, realmente alguien que quiere ir a Houston se iría a Nueva York y luego pagaría 100 o 90 o lo que sea más de pesos simplemente para moverse de Nueva York a Houston. Nosotros no lo creemos factible y es por esto que lo delimitamos a la ciudad central y Houston. Otro de los análisis que tenemos que hacer son las participaciones en diferentes criterios. El primero es la frecuencia.
¿Qué significan las frecuencias? Las frecuencias son la cantidad de vuelos que ofrece cada aerolínea por ruta. Podemos ver que en el 2021 vemos una distribución relativamente pareja, ya que cada aerolínea tiene más o menos un tercio. Esto se va disminuyendo año con año, llegando en el 2024 al tener solamente dos competidores y 50-50. El índice de IHH en el 2021 es de 3.307, lo que nos muestra que ya había un mercado concentrado para iniciar, pero este resultado nada más se había afectado por el acuerdo compartido. En el 2023 y en el 2024 ya llegamos a un mercado en donde solamente tenemos dos competidores con un índice de IHH de 5.000. El hecho de que solamente hay dos competidores significa que los consumidores tienen menos opciones para poder tomar esta ruta, y pues el índice de IHH nos ayuda a entender este análisis estructural del mercado. Bueno, ahora hablaremos de la participación de Ciudad Central en términos de slots. Como ya se había mencionado anteriormente, el mercado ya está, pues ya está saturado, concentrado desde el inicio, pero tras el código compartido en 2022 se puede ver que los puntos se dispararon, pasando a niveles superiores de 4.500, como se muestra en la gráfica 2022. Y manteniéndose así en 2023 y 2024 con 4.630.43. Esto muestra que el acuerdo consolidó el poder que las aerolíneas ya tenían, y además cuando una aerolínea concentra tanta cantidad de slots, se generan barreras de entrada porque ahora los competidores tienen menos disponibilidad para operar la ruta, o pues incluso nulas posibilidades de entrar al mercado. Ahora, en la participación de pasajeros se comporta muy similar. Antes del acuerdo teníamos más o menos un tercio de división y este tercio se destruye al entrar el acuerdo, con Sidereal y Aerojack teniendo ahora gran porcentaje, e incluso este porcentaje. El mercado ya estaba concentrado desde antes del acuerdo, pero todavía se volvió más concentrado con el paso de los años. Entonces, el consumidor tiene menos opciones y esto hace más probable las prácticas de fijación de precios. ¿Qué efectos tuvo el acuerdo compartido con efectos del artículo 73? Este artículo nos establece tres criterios. El primero es que el agente económico de Aerojack y Sidereal están fortaleciendo su posición dominante sobre el mercado, la cual ya tenían para el inicio, pero a raíz del acuerdo compartido y como se perciben las participaciones en frecuencias, rutas y slots, se puede demostrar que tienen un porcentaje muy elevado de estos recursos. El segundo es que se están estableciendo barreras a la entrada y se están impidiendo que terceros tengan un acceso natural al mercado, ya que se están desplazando agentes económicos principalmente por el recurso de los slots en los aeropuertos. Y el tercero es que se están facilitando ciertas prácticas restrictivas de la libre competencia, como lo son el traspaso de la información y prácticas colusorias. Ahora, sobre los efectos que tuvo este acuerdo en el mercado, bueno, principalmente en la ruta de Ciudad Central y Houston, que es cuando le pusimos que era relevante el mercado, podemos ver que hay un aumento no natural de 2000, o sea, como se venía comportando en 2021, lo máximo que teníamos en aumento de precio de año a año era de o sea, ni siquiera pasa el 1%, y de repente tenemos un 8.25, tanto de Ciderreal como de Noyet, lo cual es un aumento no natural que está afectando al consumidor. Además, también en la demanda podemos ver que, o sea, la demanda no cambió, aunque hubo este aumento de precio, que usualmente esperaríamos que en un aumento de precio haya una baja en la demanda, sin embargo, sigue manteniéndose, lo que nos indica que el consumidor no tiene más opción que seguir comprando este precio aunque esté elevado. Y se está también haciendo más homogéneo este servicio, ya que ahora tenemos solo dos competidores en lugar de tres. Es por eso, comisionados, que se acredita la existencia de una concentración que además por sí misma es ilícita por los efectos negativos que se tienen en el mercado, ya sea por la acaparación de slots y frecuencias, en donde no van a dejar entrar a otro competidor, y si es que hay slots disponibles, como quiera, la monopolización de frecuencias hace que no tengan buenas opciones para ofrecer al consumidor, y el consumidor no va a poder elegir esta tercera opción como quiera. Y finalmente, pues claro, se fortalece este poder de mercado al solamente haber dos competidores y un índice IHH que se hace todavía más alto. Pero, comisionados, en dado caso de que se considere que no existe una concentración, también es pertinente hacer un análisis de la existencia de una práctica monopólica absoluta. Y esto deviene del hecho de que precisamente la guía de concentraciones analizada
Si bien es cierto que los acuerdos de colaboración entre agentes económicos pueden ser analizados como una concentración, lo anterior no los exime de ser investigados cuando existan indicios de que hay una colusión. Por lo tanto, la guía de concentraciones permite el análisis de una colusión como quiera derivado de un análisis de concentración. Y en este mismo sentido, eh, la concentración hecha por la COFESE, Perdón, resulta por la COFESE de British Airways, Iberia, el comisionado Flores Bernés. ¿Perdón? ya, se estuvo Ah, cortando. disculpe. Retomo, precisamente en esta concentración, en el voto particular del excomisionado Flores Bernés, indica que un acuerdo de código compartido puede indicar que existe una neutralidad del metal y por tanto los agentes económicos pueden ser centros de decisión independiente y por tanto llegar a ser competidores. Por lo tanto, puede que este acuerdo y en particular nuestro caso pueda ser analizado en vez de una concentración como una colusión en caso de que ésta no exista. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, se tienen que acreditar tres cuestiones para poder imputar una práctica monopólica absoluta. En primera instancia, que exista un contrato. En segunda, que sea entre agentes económicos competidores entre sí. Y finalmente, que tenga como objeto o efecto, en este caso, la imputación de fijar precios. En primera instancia, la existencia del acuerdo no es un punto controvertido, ya que la propia resolución de la COFESE CNT 001/2011 indica que el acuerdo de código compartido puede ser considerado como un posible acuerdo colusorio de acuerdo con sus efectos. Por lo tanto, existe un acuerdo. Asimismo, los agentes económicos son competidores entre sí, ya que otra resolución, como la es la I0002/2015 de la COFESE, indica que hay tres criterios para acreditar si son competidores: que desempeñen la misma actividad económica, que haya concurrencia en el mercado investigado y que se reconozcan mutuamente como competidores. Y estas tres se acreditan de manera fehaciente, por lo tanto, sí son competidores, y el efecto más importante es la fijación de precios. Cuando no hay neutralidad del metal en un acuerdo estructural como un código compartido, se reduce la competencia entre dos jugadores y esto puede generar efectos unilaterales en las subidas de precios. Es decir, los competidores pueden incrementar precios, como precisamente se ve aquí en la ruta Ciudad Central Houston. Ambos competidores en 2022 subieron de manera exorbitante sus precios y eso podría ser efecto natural de la demanda o de los costos, como pudiera alegar la contraparte, pero esto no es verdad, ya que, como se puede ver en esta otra gráfica, los costos medios se han reducido de ambas empresas, están operando en costos más bajos en 2022 y como quiera subieron sus precios. Entonces el aumento de precios no respondió a un cambio en costos medios y mucho menos respondió a un cambio en costos totales, ya que se puede ver, por ejemplo, que los precios no han variado de manera significativa, excepto en el año en el que se hizo el acuerdo y respondió a costos, porque Sidereal subió un 42% y Novajet un 1.9 precios en la misma proporción. Y finalmente en otras rutas tampoco se traduce lo mismo, porque en la ruta Ciudad Central Chicago solamente bajaron su precio un 0.44%. Es por esto, comisionados, que también se puede acreditar en caso de que no exista una concentración, un acuerdo colusorio, ya que hay contrato, son competidores y tiene como objeto fijar precios. Es cuanto. Muchas gracias, autoridad. Ahora puede comenzar en cuanto proyecte el equipo de la gente económica. ¿Están listos? Sí, muchas gracias. Estimada comisión, compadece ante ustedes la defensa de Aerojack y Sidereal, quienes defendemos la inexistencia de prácticas anticompetitivas realizadas por nuestras empresas defendidas. Se nos ha imputado 1. Un intercambio de información sensible. 2. Incurrir en una operación de concentración no notificada e ilícita. Y 3. Una conducta colusoria.
Sin embargo, las imputaciones carecen de sustento. En enero del 2022, Aerojack y Sidereal celebraron un contrato de código compartido con el objetivo de reducir costos, potenciar eficiencias y mejorar significativamente el servicio de la ruta Ciudad Central Houston. Este se implementó en marzo del mismo año. Posteriormente, ambas aerolíneas aperturaron nuevas rutas, incrementando capacidad y ampliando la oferta disponible en el mercado. Por ello, solicitamos que se declare infundada la imputación. Los hechos y la evidencia económica no respaldan las conclusiones de la autoridad. Demostraremos entonces, primero, que no se ha compartido información sensible, que el código compartido no constituye una operación de concentraciones no notificada e ilícita. Segundo, que no hay práctica anticompetitiva en la ruta Ciudad Central Houston. Y tercero, pruebas económicas que desacreditan prácticas anticompetitivas en las otras rutas compartidas por Aerojack y Sidereal. La autoridad sostiene que Aerojack y Sidereal habrían intercambiado información para la ejecución del acuerdo de código compartido. Señores comisionados, en la industria aeronáutica existen mecanismos estrictos que evitan el intercambio de información sensible en acuerdos de código compartido, como la IATA, por ejemplo, la cual exige terceros independientes, plataformas neutrales y auditorías externas. La cláusula 2.3 confirma que Sidereal y Aerojack se someten a esos controles, garantizando que no comparten información estratégica y que el acuerdo opera bajo estándares internacionales de seguridad competitiva. Ahora, incluso en el supuesto en donde ese intercambio hubiera ocurrido, lo cual negamos, la propia ley exige un análisis integral. No basta con alegar intercambio de información. La autoridad debe demostrar que dicho intercambio tuvo por objeto o efecto una conducta colusoria, lo cual no ha sido probado con evidencia, y a lo largo de esta presentación desarrollaremos esta ausencia de conducta colusoria exigida por la legislación. Por otro lado, estimada comisión, la defensa sostiene que el contrato celebrado entre Aerojack y Sidereal no configura bajo ningún estándar jurídico o económico una operación de concentración. Y no solo lo afirmamos, lo demostramos a partir de los criterios establecidos por la doctrina comparada. Primero, no existe creación de un nuevo agente económico, no hay cambio de control, ni adquisición ni administración conjunta. Cada aerolínea mantiene su propia estructura funcional. Los agentes conservan su flota, su personal, su gestión financiera e incluso la distribución de ingresos. 60% para quien opera y 40% para quien comercializa. Se realiza esto de manera directa, sin un fondo común ni órganos de decisión integrados. Segundo, el acuerdo evidencia plena autonomía operativa. Sidereal continúa operando vuelos. Aerojack sigue comercializando y transportando en sus demás rutas. La cooperación se limita estrictamente a una sola ruta, sin expansión del objeto contractual y sin control conjunto sobre capacidad, precios o decisiones comerciales. Esto, estimada comisión, no es integración, es una cooperación efectiva. Tercero, no hay unidad de riesgos. El contrato asigna responsabilidades individuales. Cada parte asume los riesgos financieros y legales derivados de las funciones que ejecuta. Si cada aerolínea retiene sus propios riesgos, entonces no estamos frente a una entidad económica integrada. Finalmente, el contrato carece de vocación de permanencia. Su duración determinada de 5 años confirma la naturaleza temporal y no estructural del acuerdo. Lo que hay es colaboración limitada y temporal. Por todo lo expuesto, solicitamos que se descarte cualquier intento de calificar este acuerdo como una operación de concentración. No se cumplen los requisitos de la ley ni de los criterios del derecho comparado. Este contrato no integra, simplemente coordina y de forma estrictamente funcional. Por otro lado, cabe destacar que la autoridad pretende sancionar una conducta que no existe en el marco sancionador de la ley yajalonense. En primer lugar, la ausencia de notificación no está tipificada como infracción. El artículo 71 únicamente define qué es una concentración. No establece sanciones, no configura conductas prohibidas, ni asigna consecuencias jurídicas por no notificar. Sancionar sin base expresa legal implicaría vulnerar el principio de legalidad y tipicidad. En ningún apartado del capítulo 7 de la ley yajalonense que regula las operaciones y concentraciones se sanciona una operación por superar umbrales o por no ser notificada. La ley es clara. No solo no se sanciona las operaciones no notificadas, sino que solo son sancionables las operaciones ilícitas, es decir, aquellas concentraciones que tienen por fin uno colusorio. Y aún así, si fuera una operación de concentración, lo cual negamos, nuestra posición es firme. Nada en el acuerdo entre Aerojack y Sidereal modifica la estructura competitiva del mercado. No produce efectos negativos, no hay integración, no hay control, no hay concentración. A continuación, cedo la palabra a la licenciada Milla, quien demostrará que el objeto de este acuerdo de código compartido tampoco constituye una práctica anticompetitiva. Muchas gracias, licenciada. Estimada comisión, ya se ha demostrado que la autoridad se equivoca al sostener que mis representadas llevaron a cabo una operación de concentración, pero también se equivoca al sostener que el contrato comercial es un acuerdo anticompetitivo absoluto. Nos acusan de fijar precios. Sin embargo, la autoridad
se equivoca. El acuerdo comercial de mis representadas es plenamente lícito. No se subsume en los requisitos del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Como saben, el artículo 62 exige 3 elementos para la configuración de una práctica absoluta. 1, la existencia de un acuerdo. 2, entre agentes competidores. Y 3, un objeto o efecto anticompetitivo. Sobre la ruta Ciudad Central Houston, es cierto, se acredita la existencia de un acuerdo, el contrato comercial de enero de 2022, celebrado entre competidores. Sin embargo, la autoridad no ha logrado acreditar el objeto o efecto anticompetitivo. A continuación, les demostraremos por qué la autoridad se equivoca. En primer lugar, el objeto del contrato fue la generación de eficiencias para cada aerolínea. El propósito de Aeroyaj, reducir sus costos operativos y mantener su participación en la ruta, tercerizando la operación del vuelo a Sidereal. Por su parte, Sidereal tenía como propósito mejorar el factor de ocupación de sus vuelos, llenar sus asientos para lograr una asignación eficiente de recursos. La prueba está en el propio contrato. ¿Qué podemos observar? El contrato establece vuelos con el código Y+. En un vuelo Y+, la aerolínea que no opera el vuelo también puede vender a los consumidores los pasajes aéreos de ese vuelo. El contrato también establece la independencia en la relación con el cliente al que venden el pasaje. Por ejemplo, en caso de responsabilidad civil, es la aerolínea en donde el cliente compra su pasaje la que asume el pago de la indemnización. ¿Dónde está la fijación de precios, estimada comisión? El contrato no prohíbe la autonomía en la fijación del precio. En realidad, cada aerolínea puede determinar libremente su tarifa de vuelo, registrarlo ante el ministerio y competir. La única obligación del que no opera sería pagar la comisión a la otra por el servicio de operación de vuelo. Esto es útil, estimada comisión, porque clarifica el hecho de que el objeto del contrato es diversificar la competencia de ambos agentes. Pero hay un segundo objeto igual de lícito, la optimización de un producto muy valioso, el programa de viajero frecuente o programa de lealtad. Estos permiten a los clientes acumular puntos o millas que pueden canjear por beneficios, como vuelos gratis. Así dicho, este contrato permite que los clientes de una aerolínea utilicen sus puntos en vuelos de la otra. Y este objeto es público. El propio comunicado de prensa de Aeroyaj y Sidereal lo dice. La alianza permitirá que los puntos en sus respectivos pasajes, programas de viajeros frecuentes, sean utilizados en vuelos de la otra aerolínea. Estimada comisión, como se ha demostrado, el objeto de este contrato es plenamente lícito y de una racionalidad económica clara. De hecho, en el mercado internacional funciona igual. En Estados Unidos, por ejemplo, el precio de las tarifas de pasajes aéreos apenas compensa los altos costos de operar vuelos, por lo que las aerolíneas buscan su sostenibilidad a través de programas de lealtad. Como pueden revisar en este gráfico de la revista The Economist, estos programas generan mayor porcentaje de utilidades. Así, en México, por ejemplo, las principales aerolíneas cuentan con programas de lealtad, como Aeroméxico con Aeroméxico Rewards, Viva Aerobús con Dotters y Volaris con Altitude. En conclusión, aquí no hay cártel. Hay un objeto eficiente y beneficioso al consumidor que sigue la lógica de la industria global. A continuación, la economista experta Paola Venancio explicará por qué también la autoridad se equivoca al sostener un efecto anticompetitivo. Estimada comisión, a continuación les presentaremos pruebas económicas sólidas de que no estamos en un escenario anticompetitivo. En primer lugar, debemos resaltar en las siguientes slides cómo existe una incongruencia en la temporal en la acusación que nos hace la autoridad. Veamos cómo es que el incremento de las tarifas ocurre en enero del 2022, y esto lo hemos comprobado a través de un test de quiebre usando la metodología de Viper-Ron. Pero ahora, recordemos cómo es que el acuerdo se implementa en operaciones recién en marzo del 2022, y después de marzo del 2022 no se vuelve a ver otro salto de precios en esta ruta. ¿Qué significa ello? Que la autoridad no ha logrado probar cómo es que el acuerdo ha causado un incremento de precios en enero antes de que este se ponga en práctica. Esta es además la carga de prueba que tiene que demostrar la autoridad. Pero además, incluso si es que esto le preocupa a la autoridad, en la siguiente slide veremos cómo el incremento de tarifas responde a una lógica económica, pues responde a un incremento de costos. Estimada comisión, debemos precisar que la variable a analizar es el costo medio, porque por teoría económica, en primer lugar, sabemos que esta variable es la que tiene más incidencia en la decisión de precios de las empresas. Y vemos cómo en este gráfico los costos medios de todas las aerolíneas del mercado han incrementado en enero del 2022 precisamente. Esto significa que las aerolíneas se han visto en la necesidad de incrementar sus precios, porque si mis costos suben, no tiene sentido de que yo baje o mantenga mis tarifas porque estaría incurriendo en... Pero además, en la siguiente slide, veremos cómo es que sí tenemos evidencia de que las aerolíneas incrementaron sus precios. Por favor, prestemos atención a las últimas 4 series de tiempo que están en este gráfico.
Estos son mercados operados solamente por aerolíneas como Intercity, Novajet e Intercity, que no son parte de este acuerdo de código compartido. Y aún así, veamos cómo es enero el periodo en el que incrementan sus tarifas. Es decir, el incremento de tarifas corresponde a una dinámica de mercado general. Pero además, incluso si es que la autoridad nos quiere imputar paralelismo de precios, veamos en la siguiente slide cómo este paralelismo no se le puede atribuir a la entrada en efecto del acuerdo, porque veamos cómo antes del acuerdo ya existía un paralelismo en esta ruta y después del acuerdo también existe. Por lo tanto, este no es efecto del acuerdo, pero además este paralelismo ocurre en todas las demás rutas, por lo tanto es propio de la naturaleza de este mercado. Ahora veamos cómo es que, incluso si es que aceptaríamos el escenario de que estamos ante un escenario de concentración, realizaremos un análisis económico de cómo esto no causa daños en el mercado relevante. Siguiente, por favor. Estimada comisión, aquí una precisión muy importante. Para el análisis de riesgo horizontal ante una operación de concentración, no basta con determinar un HHI alto. La autoridad no puede sostener su hipótesis solamente en este indicador. Uno, porque la misma ley de Yajalón indica que se deben analizar otros indicadores de riesgos, y este es solo un primer indicio. Pero segundo, porque jurisprudencia comparada tanto en Estados Unidos como en la Comisión Europea e Indecopi determinan que el HHI es un primer indicio, más no determinante. Por lo tanto, vemos cómo la autoridad no ha realizado el análisis de riesgo que determina la ley de competencia de Yajalón. Pero además, en las siguientes diapositivas, veremos cómo no es obligación o no es carga de la prueba de nuestras defendidas demostrar que no existen estos riesgos. Y sin embargo, lo haremos a continuación. En primer lugar, tenemos tres formas sólidas de probar de que no hay posición de dominio, que es un factor de riesgo según la ley de Yajalón. Primero, veamos las participaciones de mercado. Y es que a partir del 2022, inmediatamente después de que se implemente el acuerdo de código compartido, quien gana más posición, más cuota de mercado es Novajet. Veamos cómo gana un 54% y termina el 2024 con un 56%. ¿Qué indica esto? Que está ejerciendo alta presión competitiva sobre Sidereal, que es quien se queda en el mercado. Pero además podemos ver otro indicador de intensa competencia en este mercado relevante. Pues basta con analizar la variable de vuelos. Vemos cómo inmediatamente en enero, que es cuando se anuncia el acuerdo de código compartido, Novajet responde con intensa competitividad, pues aumenta su oferta de vuelos. Tenemos otro tercer factor a continuación, y es que no existe restricción de oferta, lo cual también podría determinar una posición de dominio según el artículo 69. Para esto, prestemos atención a los slots que son asignados por el MINFRE a cada aerolínea, como también mencionaba la autoridad, pero lo que ha olvidado analizar la autoridad son dos cosas. Primero, ¿cuál es la estabilidad o cuál es la relación en la que las aerolíneas usan sus slots asignados? Podemos ver cómo Aeroyag y Sidereal, tanto antes como después del acuerdo, siempre usan el 94% de sus slots. ¿Qué significa esto? Que están haciendo un uso de su oferta de forma estable y de acuerdo a las condiciones que les impone el regulador. Pero además, un escenario en el que sí existiría riesgo de oferta, en el que sí existiría limitación de oferta, lo que nos indicaría es que después del acuerdo, el nivel de uso de los slots asignados bajaría. No tendríamos 94%, tendríamos que tener 90, 80, 70%, y eso no ocurre en este escenario. Pero además, y finalmente, un argumento muy importante en el que la autoridad se equivoca es que el aeropuerto de Ciudad Central no está saturado. Tenemos amplia evidencia de ello. En primer lugar, la disponibilidad de slots en Ciudad Central es de 32,000 slots por mes. Y la suma de los slots de las 4 aerolíneas que están no alcanza más del 2%. Antes del acuerdo alcanza el 2%, dejando el 99%, el 98% libre, y después del acuerdo incluso deja más espacio libre. ¿Qué nos indica esto? Que no existen barreras a la entrada. La no existencia de barreras a la entrada es otra forma de probar de que no existen riesgos, y por esto y por todo lo expuesto, solicitamos que se declaren infundadas las imputaciones. Muchas gracias. Alzo ese tipo de elemento económico.
Procedemos a la réplica del equipo de la autoridad. Si me gusta proyectar, una vez que esté la presentación, se ve el inicio. Adelante, pueden comenzar. Muchas gracias, comisionados. En este caso, en principio me gustaría comenzar con el factor de independencia de la concentración, que es el punto, considero, controvertido de esto. Y es que no existe, bueno, perdón, precisamente no existe una independencia por autonomía funcional, ya que todos están actuando, o estos dos agentes económicos están actuando como uno solo, con un fin económico, eh, en la ruta Ciudad Central Houston, justamente, en donde se puede apreciar precisamente la independencia tarifaria. Están poniendo solamente un agente económico las tarifas, la está operando un agente económico y están operando para el mismo fin. Tampoco tiene autonomía operativa, precisamente por esto mismo, porque Aerojack ya no está comercializando viajes después del acuerdo, entonces únicamente lo está haciendo Sidereal. Tampoco precisamente si hay una permanencia del contrato. ¿Por qué? Porque la intención de las partes al celebrar el contrato indica que la vigencia es indeterminada, y el que la concesión únicamente dure 5 años no implica que esta no se vaya a renovar, y no implica que el contrato no dure de manera indeterminada, precisamente para disfrutar de esta concentración que ellos hicieron. Y finalmente, si bien es cierto que se dividen los riesgos, también lo es que precisamente solamente uno está operando los vuelos, y es quien se encarga precisamente de transportar a los pasajeros, quien lo va a asumir. Ahora bien, hablando un poco de también la práctica monopólica absoluta, bueno, perdón, antes de la absoluta, en cuanto a la notificación de la concentración, si bien es cierto que no tiene sanciones, la legislación de Yajalón viene incompleta y no tiene un régimen de sanciones, precisamente porque no tenemos las disposiciones legales suficientes. Sin embargo, si es que fuera así, como quiera, la notificación tiene tal magnitud que se debió haber notificado para esta evaluación ex ante, para evaluar los efectos precisamente estructurales en el mercado. Y finalmente, en cuanto a la práctica monopólica absoluta, la evaluación de costos medios se hace de manera errónea. ¿Por qué? Porque se analiza primero todo el mercado, cuando se analizan cuatro competidores, cuando en este mercado Houston Ciudad Central solo hay tres competidores. Y además, estos costos medios, como habíamos visto en las gráficas, se disminuyeron, y al mismo tiempo que disminuyeron los costos medios, incrementaron los precios. Entonces, no responde a un efecto natural de aumento de costos medios, ni tampoco de costos totales. Por lo tanto, este aumento es un aumento que únicamente se puede explicar a través del efecto que tiene el acuerdo colusorio. Un momento. Acerca de lo que nos decían que los costos estaban incrementando, aquí los costos medios, pero es por el vuelo lo que están incrementando. Sin embargo, cuando analizamos los costos medios por pasajeros, nos damos cuenta que realmente Sidereal los disminuyó a más de la mitad de lo que tenía en 2021, por lo cual encontró eficiencia en cuanto a sus recursos. Y aquí también lo podemos ver porque ahora transporta muchos por cada frecuencia, por cada vuelo que sale, estoy transportando muchos más pasajeros. Sin embargo, esto no se está traduciendo en alguna ventaja para el consumidor en cuanto al precio, ya que, o sea, sí hubo un aumento en todas las rutas, pero veamos, por ejemplo, esta ruta de Nueva York, que también está Aerojack y Nueva Jet, también tuvo ese incremento en 2022. Podemos ver que Nueva Jet subió un 9.3. Y en ese año no podemos ver el incremento de Aerojack porque justo en ese entró, pero podemos ver que puso un precio bastante similar a lo que tenía. Entonces, el aumento en general está cerca de ese 9. Pero ahora veamos las rutas donde no está Nova Jet, donde simplemente están ellos dos. ¿Qué es lo que vemos? No hubo ese aumento brusco. El aumento siguió teniendo un aumento natural en vez de uno brusco, como lo vimos en esta ruta de Nueva York y también en la de Ciudad Central y Chicago. Ahora, en cuanto a los slots anuales de Ciudad Central, no todos los slots son para pasajeros. Hay más objetos en la industria de
del mercado aéreo, porque también recordemos que también transportamos cosas para importar y exportar. Entonces no significa que todos esos slots disponibles sean para pasajeros. Y si podemos ver, estos son los slots anuales que cada uno, o sea, es la suma de los slots que tiene cada empresa durante los diferentes años y podemos ver que realmente no hay mucha variación. De hecho, Exacto. disminuyó. Muchas gracias. Sí, Pasamos con el siguiente equipo, por favor. Si gusta dar inicio cuando esté su presentación. Sí. Estimada comisión, el que la autoridad haya planteado una imputación subsidiaria hace evidente que no tienen clara cuál es su teoría del caso. La concentración ilícita y una colusión son infracciones para estructuras totalmente diferentes. Si es que la autoridad necesita imputar ambas, es porque no puede sostener ninguna. Además, toda su narrativa descansa en indicios interpretados del modo más desfavorable posible, cuando cada uno de ellos en realidad admite explicaciones alternativas más razonables, más coherentes y más competitivas. Veamos igual las imputaciones específicas de la autoridad. La primera imputación apunta a una supuesta operación de concentración no notificada entre nuestras defendidas en Ciudad Central Houston. Sin embargo, la autoridad se contradice, puesto que en su primera intervención no niega que Aeroyag sigue compitiendo en la venta de boletos y con independencia tarifaria. Y es que no debemos olvidar, señores comisionados, que la competencia aquí está en quién oferta las tarifas de los boletos, no en quién. En el contrato no hay una sola cláusula que fije precios ni que limite competir fuera del código. Y la mejor prueba viene del propio denunciante. Sus pasajes fueron vendidos por Aeroyag con sus propias tarifas. Además, no tiene ningún sentido pensar que nuestras defendidas actúan como un solo agente independiente en la ruta. Si es que ese fuera el caso, ¿para qué mantener dos estructuras comerciales distintas? Dos marcas, dos canales de venta e incluso dos programas de viajero frecuente. Eso no sería eficiente, sino que implicaría duplicar costos. La única explicación razonable es que siguen compitiendo entre ellas. Ahora, incluso si estuviéramos ante una concentración, la no notificación es solo una obligación formal. No pueden remitirse a disposiciones inexistentes en la norma. No hay infracción por la no notificación, no hay sanción tipificada. Sobre su segunda imputación, sobre que la concentración ilícita tampoco existe, y es que la imputación no supera el propio artículo 73 que establece qué es lo que se necesita para hablar de una concentración ilícita. La operación tiene que generar posición dominante, crear barreras de entrada o facilitar prácticas prohibidas, pero ninguno de ellos ocurre. No hay posición dominante, puesto que Novayet compite en Ciudad Central Houston y ha demostrado capacidad real para contrarrestar a cualquier rival. Es más, después del código ha aumentado su participación en el mercado. Tampoco hemos creado barreras de entrada, pues nuestras defendidas no controlan ni las licencias ni los slots. Es más, la autoridad persiste en ocultar que actualmente hay miles de slots disponibles en los aeropuertos de Ciudad Central y Houston para nuevos entrantes. Y es más, tampoco se facilita ninguna práctica prohibida, ya se ha demostrado en nuestra primera intervención. Así no puede hablarse de concentración ilícita. Su imputación subsidiaria sobre una supuesta colusión tampoco cuadra con la realidad, y es que si no fuera por el contrato de código compartido, Aeroyag habría salido definitivamente de la ruta de Ciudad Central Houston, y esto implicaría menos oferta, la creación de un duopolio y, por supuesto, un incremento mucho mayor en las tarifas. Estimada autoridad, respecto al cálculo del costo medio y cómo es que este sube. Hemos demostrado cómo es que el costo medio sube para todas las aerolíneas. Lo hemos hecho para contextualizar y para demostrar que esta es una dinámica del mercado. Sabemos que solamente 3 operan en esta ruta, pero esa ha sido la razón principal. Segundo, sobre por qué usamos costos medios por vuelo. Notemos que las empresas y las aerolíneas tienen más poder de decisión sobre los vuelos que ofrecen. No controlan la cantidad de pasajeros que les vayan a comprar o la cantidad de pasajeros que vayan a estar en cada uno de sus vuelos. Por eso esta es una métrica mucho más importante para este análisis. El costo medio por pasajero, una aerolínea no tiene certeza de cuántos pasajeros vayan a estar. Pero segundo, es falso que el aeropuerto esté saturado, ya que la disponibilidad de slots es de 32,000 de forma mensual, no de forma anual. Pero incluso si es que lo fuera de forma anual, hemos visto cómo es que las aerolíneas no
imponen restricciones sobre la posibilidad de acceder a slots sobre otras aerolíneas porque siempre están usando el 94% de su capacidad. No se ve que restrinjan su oferta y esté usando muchos más slots para evitar o para imponer esto como una barrera de la entrada. Por todas estas respuestas, estimada comisión, esperamos que se declaren infundadas las imputaciones de la autoridad. Gracias. Muchas gracias, agente económico. Ahora procedemos a las conclusiones del equipo de la autoridad. Se necesita presentar, a partir de ahí les doy inicio. Gracias, comisión. Primero que nada, me gustaría comentar que la contraparte o el agente económico fue omiso en poder descartar la existencia de una concentración y mucho menos la existencia de una concentración ilícita. ¿Por qué? Porque esta concentración precisamente cumple con los 3 elementos necesarios para poder ser catalogada como una. Además de cumplir con los requisitos del artículo 71, que es cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades, y aquí se están uniendo sociedades, también cumple con el requisito de duración, ya que, como dijimos, el contrato tiene una duración indefinida, vigencia indefinida. Por lo tanto, se van a estar renovando las concesiones, van a seguir operando de manera conjunta y van a seguir operando. ¿Para qué? Para conseguir un fin económico común. Y precisamente de esto se trata la independencia. Tienen un fin económico en común, están actuando como un agente económico concentrado y, por supuesto, tienen que... sí, finalmente sí hay independencia tarifaria en este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque la contraparte indica que Aeroyag ya no está comerciando este tipo de vuelos, en específico la ruta Ciudad Central Houston. Sin embargo, podemos aquí ver que en 2022, a inicios de 2022, en este mes de febrero, sí aparecen rutas de Ciudad Central Houston por parte de Aeroyag. Sin embargo, a partir del tercer mes, que es marzo, ya no se ve que Aeroyag esté comercializando viajes, y esto acredita por sí mismo que siguen operando las rutas de manera conjunta, y únicamente Siderreal es el que pone tanto los precios, tanto la operación como los servicios, operando como un solo agente económico. También pues el alcance precisamente, que es pues tener este servicio en común. Ahora bien, la existencia de una concentración se acredita y justamente se tuvo que notificar por la magnitud de esta. Y esto hace que precisamente pasemos a lo que es la existencia de una concentración ilícita. Es importante enfatizar que la contraparte no hizo una definición de mercado correcta, ya que únicamente nos estamos centrando en los efectos de la ruta Ciudad Central Houston, no en los efectos generales en el mercado. Y es por eso que en las participaciones de mercado podemos ver una clara posición de dominio, en la cual únicamente quedan 2 competidores, se aumenta la concentración y, por supuesto, esto puede causar pues difícil acceso a otros competidores. Por ejemplo, aquí en las frecuencias, los competidores que puedan entrar al mercado por los slots disponibles únicamente van a disponer de pocas frecuencias que no van a ser nada atractivas para los consumidores. E incluso la participación en slots lo confirma todavía más. El que haya slots disponibles no significa que que se los vayan a asignar, porque hay criterios diferentes para asignación de slots, como es la antigüedad o la utilización de estos slots, y como bien dijeron, los están utilizando. Por lo tanto, va a ser difícil para entrar al mercado y tampoco van a poder asignar frecuencias que sean pues atractivas para el consumidor. Por lo tanto, existen efectos negativos en este mercado. Se fortalece la posición dominante, como se ve en las participaciones, se establecen barreras en la entrada y facilita las prácticas restrictivas de la libre competencia. Y esto no responde otra vez a un aumento natural en los costos, por ejemplo, de la industria. Aquí, recordemos, los costos medios por pasajero bajan.
y las tarifas suben. Entonces, esto se traduce en un daño directo al bolsillo del consumidor. Esto no es una mera dinámica de mercado. ¿Por qué? Porque en dado caso de que los costos medios bajaran, se generan eficiencias y por tanto se podrían bajar los precios. Ahora bien, en cuanto a la acreditación de la teoría del daño, es importante destacar que la propia guía analizada permite que se analicen las prácticas monopólicas absolutas derivadas de un acuerdo de concentración. Y la contraparte ha sido omisa en acreditar que no existe otra explicación lógica para decir por qué hubo un incremento de precios precisamente en la ruta Ciudad Central Houston y en otras rutas no hubo este incremento como es la de Chicago. Por lo tanto, comisionados, existe una concentración ilícita y de que se determine que no haya concentración, como quiera existe un acuerdo colusorio. Muchas gracias. Y con esto concluimos la participación de los equipos. Ahora cedo la palabra a los integrantes del jurado en mi aviso. Ahora, si tienen preguntas para ustedes, si gustan, comenzamos a hacer sí. Muchas gracias. Muchas felicidades. Disculpen, nos faltan los alegatos de cierre. Perdón. Nosotros, sí. Gracias. Si tienen para presentar, si quieren, proyecten y ahí les doy el inicio. Se dice que si se tortura lo suficiente los datos, estos terminarán confesando cualquier cosa. Señores comisionados, esta frase atribuida a Ronald Coase captura con precisión lo que ha ocurrido en este caso. No venimos ante ustedes a intentar desmentir comunicaciones, acuerdos clandestinos o correos comprometedores. Nada de eso existe aquí. En el presente caso, la autoridad ha construido su imputación únicamente sobre datos económicos interpretados a su conveniencia, moldeados para encajar en una teoría de colusión que simplemente no encuentra ningún tipo de respaldo. Esta defensa no solo ha desacreditado cada una de las imputaciones, sino también hemos probado que todas las conductas realizadas por mis representadas tienen una explicación competitiva, tanto el código de acuerdo compartido como los cambios en las rutas, y por ello revisaremos cada uno de sus escenarios. Primero, el acuerdo de código compartido no constituye una concentración. El acuerdo realizado entre Aerojack y Sidereal es un acuerdo lícito, permitido por la propia concesión de Aerojack y responde a incentivos distintos para cada aerolínea. Para el lado de Aerojack, Houston era una ruta menos rentable, ya contaba con la autorización para Nueva York y le ha permitido trasladar los recursos que ya no está usando esa ruta a esa ruta más atractiva. Y también le ha permitido optimizar su flota, reducir costos y desplegar sus aeronaves justamente a una ruta donde le generaba un mayor valor, como cualquier empresa lo haría. Para el lado de Sidereal, esta ya venía quizás con unos antecedentes de utilidades consolidadas negativas, por ello, frente al acuerdo, encuentra cómo mejorar su factor de ocupación y, por lo tanto, mejora su eficiencia operativa. Es una decisión racional también para consolidar su presencia en el mercado yajalonense, ya que Sidereal es una empresa extranjera. De esta manera, el acuerdo no constituye una operación de concentración. Si realmente estuviéramos ante una operación de concentración, veríamos una integración, no una duplicidad, y esto es justamente lo que la autoridad pasa por alto. Además, en nuestros desahogos, nosotros fuimos expresos a señalar que el acuerdo de código compartido tiene una duración limitada de 5 años, una declaración directa de nuestras representadas que evidencia su naturaleza transitoria, no estructural. Sin embargo, la autoridad decide ignorar esto por completo porque no le resulta útil para sostener su imputación. Además, tomamos medidas concretas para evitar intercambios debidos de información sensible. El propio acuerdo establece de forma expresa que la información necesaria para su ocupación será manejada según los estándares de la IATA. ¿Y cuáles son esos estándares? Pues manejar auditorías externas y mecanismos neutrales justamente para pedir cualquier coordinación indebida. Y eso es exactamente cómo se comportan dos competidores. Aún así, la autoridad elige omitir toda esta información, porque admitirlo implicaría aceptar que Sidereal y Aerojack no están expuestos a cometer la infracción que pretenden atribuirnos. Si realmente hubiera una integración, como sugieren ellos, ¿para qué mantener todo esto? ¿Para qué mantener dos estructuras comerciales separadas, dos canales de venta distintos, dos marcas independientes, dos programas de viajero frecuente? El simple hecho de que Aerojack y Sidereal sigan operando como dos empresas diferenciadas, de hecho Aerojack sigue vendiendo boletos como lo estamos viendo en pantalla, es admitir que nunca se creó un nuevo agente económico. Ahora bien, sobre las otras prácticas colusorias. El estándar de prueba por una práctica absoluta es claro. La autoridad debe demostrar más allá de toda duda razonable que el resultado en el mercado solo puede explicarse a partir de una conducta colusoria. Superar dicho estándar implicaría desvirtuar toda explicación competitiva alternativa, lo cual la autoridad no ha sido capaz de hacer. De hecho, la entrada de nuevas rutas y los cambios realizados por nuestras representadas responden a estrategias comerciales legítimas propias de cualquier empresa en un mercado dinámico.
Es evidente que si una hipótesis necesita torturar tanto los datos para sostenerse, es porque la hipótesis por sí sola no se sostiene. Y aquí su distorsión llega aún más lejos. ¿Por qué? Porque la autoridad imputa al mismo tiempo una supuesta concentración y luego imputa supuestas prácticas colusorias entre las mismas empresas. Pero en derecho de la competencia, señores comisionados, control de estructuras y control de conductas son marcos analíticos distintos que parten de lógicas completamente opuestas. En concentración, el análisis parte de que hay una integración de empresas y en conducta, el análisis parte de que son competidores independientes. La flexibilidad e imputación subsidiaria de autoridad es simplemente una señal de que la autoridad no está analizando los hechos adecuadamente, sino que está buscando cómo sancionar, ya sea por la puerta del control de estructuras o por la puerta de prácticas anticompetitivas. Por todo lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa que se declaren infundadas todas las imputaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, equipo de Frente Económico. Ahora sí finalizamos y procedemos a los preguntas. Muchas gracias. Empezando con la autoridad de competencia. El agente económico ha mencionado mucho la regulación, regulación sectorial. Ahí hay una entidad de gobierno que tiene cierta intervención y ya mencionaron los argumentos. En ese sentido, ¿cómo fortalece o debilita su argumento que traen ustedes y el que nos acaban de exponer respecto a este regulador sectorial? O sea, la actividad que tiene y que hace, ¿no? Mencionaron el tema de los lots, mencionaron el tema de tarifas. Para el agente económico, la autoridad comenta distintos grados de integración, no necesariamente implica que dos empresas se juntan y queda una, pero más allá de eso, por ahí mencionaron un tema de que no era ilícita solo porque no superaba umbrales. Pero justo en una de estas láminas, ustedes mismos pusieron el tema de aquellos casos que si bien no supera umbrales puede generar alguna afectación. En este sentido, tanto ustedes como la autoridad presentan gráficas donde los precios se incrementan. No sé si torturaron los datos de la misma medida y les dio el mismo resultado, pero los dos muestran eso. Ese incremento en los precios que están mostrando no generaría una afectación al consumidor y por lo tanto pudiéramos considerarlo como ilícita a pesar de que no superaba umbrales, concediendo lo que ustedes argumentan. Sí. Bueno, considero que para responder la primera pregunta dirigida hacia la autoridad, sí, solamente quisiera puntualizar si comprendí bien la pregunta, es cómo la intervención de este regulador por ejemplo, de la industria aérea, que sería el MINFRAE, afecta la teoría del caso. Ok. Sí, bueno, conforme a lo establecido por el caso, tengo entendido que el MINFRAE es el que asigna precisamente los slots. Entonces, no es como que los agentes económicos tengan directamente incidencia en cuántos slots van a tener. Sin embargo, consideramos que si bien el MINFRAE es el que asigna estos slots, también es importante considerar que la dominancia en el mercado de este tipo de slots afecta precisamente pues pues a la disponibilidad de los mismos por otros agentes económicos. Digamos, los mismos agentes económicos pudieran decidir dejar de usarlos para asignarlos a otros agentes para precisamente pues establecer la competencia. Sin embargo, pues están decidiendo monopolizar pues estos activos que son los slots, además de las frecuencias, y eso deriva en barreras de entrada para otros agentes económicos. ¿Bien? Oye, otra duda. Y eso era, ya sé, el comentario. Comentan que los costos de
Hay una gráfica, yo creo que incrementó uno de los dos participantes, digo, poquito, pero incrementó. Entonces, ahí cómo estuvo, qué pasó con los datos. Perdón, que incrementó, Y perdón, comisionado. los costos medios. Mostraste varias veces la gráfica y argumentabas que los costos medios habían disminuido. Correcto. En una gráfica sí, no cae, pero el otro sube, poquito, pero sube. Sí, es correcto. ¿Cuál es la pregunta específica? Perdón. ¿Por qué argumentabas que bajaban los costos medios si en una gráfica que tú mismo pusiste, uno está incrementando? Poquito, pero está incrementando. Si quieres, yo tomo la... son diferentes costos medios los que les estamos mostrando. Uno son los costos medios en cuanto a vuelos, que se mide con las frecuencias, y la otra son los costos medios en base a pasajeros. Los costos medios en cuanto a vuelos, bueno, primero hay que tomar en cuenta que estos costos no son nada más de esta ruta, sino que son los costos totales, ya que no tenemos acceso a los costos de cada una de las rutas. Entonces, este es un promedio de cuánto más o menos les cuesta a cada vuelo. Y los costos por pasajero, pues ya ahora sí ya tenemos más datos para eso, porque sí tenemos los datos por pasajero, pero yo los veo más relevantes porque estamos, bueno, no sé si puedo volver a presentar, pero en una de las cosas otra de las tablas que puse, justo a... ¿La presentas? Sí. Ahí, en un momento. Pero sí, o sea, en esta tabla se muestra que o sea, los costos, se me hacen más relevantes los costos medios por pasajero, porque, bueno, primeramente, una de las cosas que buscaba el acuerdo era buscar la eficiencia de esta ruta, ¿no? Y si la encontraron a final de cuentas, porque la gráfica me muestra que ahora por frecuencia que están haciendo de esa ruta, están llevando más pasajeros. Sin embargo, o sea, esto no se está traduciendo en nada para el consumidor. Y por eso es mi preocupación de que, o sea, sí, la empresa encontró eficiencia, pero esa eficiencia no la está compartiendo con el consumidor. Él simplemente está subiendo en el exceso de productor y el exceso del consumidor, pues es cada vez realmente menos feliz. No, tienen cada vez menos de ese triángulo. Ahora, si me permite rápidamente complementar en las gráficas, no sé si las puedes poner, por favor. Si bien es cierto que sí incrementa un poco el costo medio del competidor Novajet, lo que hay que principalmente fijarnos es en cómo disminuye primero el precio de Sidereal, el agente concentrado, el agente económico al que se le está imputando la práctica. Es esa bajada de costos medios y esa subida de precios no tiene lógica económica. Ahora, si bien es cierto que suben un poco los costos medios de Novajet, pues también lo es que independientemente de la subida de costos medios que se ve que no es tan pronunciada, hacen un incremento exponencial también de costos, incluso en la misma proporción que el competidor. Por eso también se puede analizar un paralelismo, pero ese es el sentido. Gracias. Estimado comisionado, ahora respondiendo a las preguntas que se le dirige al agente económico, debemos partir por aclarar de que el tema de los umbrales en realidad no hemos incurrido en alguna contradicción, puesto que el tema de los umbrales es relevante para hablar de una obligación de no notificación, pero tal como hemos mencionado antes, esta obligación no está tipificada per se como para considerarla una infracción sancionable. Ahora bien, la única infracción por la que se puede sancionar una concentración es si esta deriva en ilícita. Y para esto me alegra que usted lo haya traído a colación, porque el artículo 73 de la Ley de Competencia y Ajalón exige 3 requisitos para hablar de una concentración ilícita. Primero, el que esa concentración, de hecho, la cual negamos, pero estemos en el hipotético caso, de que esa concentración haya generado posición dominante, que haya creado barreras de entrada y que haya facilitado prácticas prohibidas. Pero primero, para hablar de posición dominante, debemos aclarar un poco que el término posición dominante implica de que el agente tiene que poder tener la capacidad de actuar independientemente de lo que hagan sus competidores.
Sin embargo, nosotros sabemos de que en el mercado de Ciudad Central Houston existe un competidor aparte de nuestras defendidas que viene a ser Novayet y que sin embargo, aún después de la supuesta operación de concentración, Novayet ha demostrado tener una capacidad real para contrarrestar a cualquier rival. Es más, después de la entrada en vigencia del código compartido, Novayet ha aumentado su participación en el mercado y ha captado incluso más pasajeros en la ruta, por lo que no podemos hablar de que se haya generado una posición de dominio. Sobre el segundo requisito, tampoco se ha creado barreras de entrada por la supuesta operación de concentración, puesto que volvemos a repetir, nuestras defendidas no controlan el otorgamiento de las licencias, esto lo hace exclusivamente el MinFry, y además de que tampoco controlamos el número de slots. Los slots no hay en ninguna parte de los datos del caso en el que sería que se puede derivar a otro tipo de actividades. Los slots es para, en este caso, el transporte de pasajeros, el transporte, o para que lo utilicen las aerolíneas, y sin embargo la autoridad continúa ocultando que actualmente a la fecha hay miles de slots disponibles tanto en los aeropuertos de Ciudad Central y tanto en los aeropuertos de Houston, por lo que no se está limitando la entrada a nuevos competidores. Si ellos desean, pueden entrar. Entonces, de hecho, tampoco se cumple con el tercer criterio, el cual es facilitar prácticas prohibidas, que lo va a pasar a explicar también mi compañera economista. Pero si tuviéramos que hablar a nivel general de qué eficiencias es la que trae este acuerdo de código compartido, diríamos, primero, seguir negando, no estamos ante una operación de concentración. Este acuerdo lo que ha hecho es beneficiar al consumidor en tanto todavía tiene la oferta de aerolíneas en la ruta, por ejemplo. Y además de que si no hubiera sido por este acuerdo, pues estarían expuestos en realidad al riesgo de tarifas incluso más altas. Pero continuemos con mi compañera economista que les explicará del por qué tampoco estamos en el tercer criterio de hablar de una concentración ilícita, que es facilitar prácticas prohibidas. Estimada comisión, ahora realizaré una explicación de por qué se incrementan las tarifas y de por qué esto no tiene que ver con la supuesta concentración. En primer lugar, quiero hacer bastante énfasis en el factor temporal, que ha sido un factor ignorado por la autoridad y que ha sesgado sus resultados. Hemos realizado un test de quiebra estructural usando la metodología de Bay-Perron, lo cual otorga bastante robustez a los resultados que obtengamos. Y este test lo que nos dice es que el incremento de precios ocurrió en enero del 2022. En enero del 2022 todavía no estaba en operación este acuerdo de código compartido. Este acuerdo recién entra en operación en marzo y podemos ver claramente en la gráfica de cómo en marzo no se produce otro salto de precios ni en ningún periodo posterior se produce eso. ¿Por qué este factor temporal es importante? Porque la autoridad tenía que probar que producto del acuerdo o después del acuerdo se producía este incremento de precios. Pero además sobre por qué es lo que explica este incremento de precios. Lo que lo explica es la subida de los costos medios por vuelo. Aquí es importante considerar que las aerolíneas toman sus decisiones comerciales en base a los vuelos que vayan a ofrecer porque no tienen control de la demanda. Es decir, que toman su decisión y evalúan sus costos en función de los vuelos que vayan a ofrecer, asumiendo en el mejor de los escenarios que estos son llenos. Ahora, ¿por qué les hemos mostrado el incremento de los costos de las 4 aerolíneas? Para dar un contexto de que este incremento de costos ha ocurrido en todo el mercado, que no ha sido exclusivo de Aeroyak y Sidereal. Y por lo tanto, que además, este incremento de precios sí se ha reflejado, este incremento de costos sí se ha reflejado en el incremento de tarifas en otras rutas del mercado. Nuevamente, para demostrar que es una dinámica del mercado el hecho de que se incrementen las tarifas. Ahora, respecto al segundo punto que decía autoridad, de cómo es que Sidereal baja sus costos medios por pasajero, pero esto no se ha reflejado en tarifas. Debemos recordar que el hecho de que Sidereal baje sus costos medios por pasajero no tiene que traducirse en que baje las tarifas hacia sus pasajeros. Y aquí es importante también considerar cuál es nuestra carga de la prueba.
Nuestra carga de la prueba es demostrar, dar una explicación a este incremento de precios que ocurrió incluso antes de la supuesta operación de concentración. Ya lo hemos hecho, pero no tenemos la carga de prueba de demostrar o de querer ver que Sidereal baja sus precios después de esta operación. Además, la autoridad ha mostrado solamente lo que le ha convenido, porque nos ha mostrado una supuesta reducción de costos medios de Sidereal, pero no nos ha mostrado cómo han sido los costos medios por pasajero de las otras aerolíneas que podemos ver en este gráfico. Vemos que Aeroya ha incrementado sus costos medios. Vemos que Novajet ha incrementado sus costos medios. Por lo tanto, ambos costos medios, tanto de vuelos como de pasajeros, sí justifican un incremento de las tarifas. Y lo que vemos con Sidereal es que simplemente responde al mercado. Gracias. Perdón que interrumpa, pero nos están pidiendo los organizadores ser un poco más sucintos en las preguntas y respuestas porque andamos un poco justos de tiempo. Bueno, como parte del acuerdo de código compartido, ya que abrió una nueva ruta por Ciudad Central de Nueva York. Entonces, con base en el mercado relevante que indicó la autoridad que es únicamente Ciudad Central Houston, ¿ustedes consideran justificable llevar a cabo el acuerdo de código compartido entendiendo que puede haber eficiencias específicas en otra ruta? Es decir, ese micromercado debería haberlo ampliado. Le hago una pregunta de las dos partes para que la postura. Si analizaron también qué efectos tiene cuando el vuelo a Nueva York. Bueno, sí estuvimos analizando también las rutas de Nueva York. Bueno, como vieron en Nueva York, si no, bueno, puedes presentar. Dime un segundo. Mm, mm, nuestro foto. Más que datos duros, me gustaría saber si ponderaron esto para entender cuál es el mercado, porque finalmente pudo haber habido una posición en una ruta específica, pero el mercado se puede haber beneficiado por la apertura de Nueva York. Sí, estuvimos ponderando el mercado, pero pues al final de cuentas, como le dije al inicio, cuando pusimos el mercado relevante, no creemos que Nueva York y Houston sean un sustituto. Y además de esto, me gustaría mencionar que mira, o sea, tanto la ruta de Nueva York se abre en 2022, como el acuerdo también surge efectos en 2022, porque en una desahogo que la Comisión de la Competencia de Yajalón le pide a Sidereal como a Aerojack, les dice que proporcione el valor de las ventas realizadas por cada mes en el periodo para cada ruta cubierta por los códigos compartidos. Y en eso que dice cubierta por los códigos compartidos, me están reportando tanto enero como febrero. O sea, las empresas me están reportando ellas mismas enero y febrero como parte del acuerdo. Por lo cual, o sea, empezó desde 2022, pero no se concretó bien hasta marzo, donde ya Sidereal tomó toda la ruta de operar. Entonces, se abren justo esto también en enero, y también no solo abre esta de Nueva York, sino que también abre una de Chicago, y por eso me parece relevante mostrar cómo, o sea, donde están compartiendo mercado con Nueva York, se ve este gran aumento, pero sin embargo en las rutas donde solo están ellos dos, sigue teniendo un aumento natural. Y para el agente económico, básicamente, ese estuvo bien definido el mercado relevante, como de la técnica de si eso que habló una legislación del mercado. De manera muy breve, Gracias, comisionada. Consideramos que el mercado relevante sí ha estado bien definido y tal vez ahí sí me permite explicar que también analizamos eficiencias en otras rutas que se producen del acuerdo de código compartido. Y es que Aeroya, a través de este acuerdo, le permite trasladar su flota a Nueva York, lo cual beneficia a los pasajeros, porque ahora en Nueva York se pueden trasladar muchos más pasajeros. Pero otra eficiencia también que se deriva del acuerdo es que los pasajeros de Aeroyaje y de Sidereal que tenían sus millas, ahora pueden usarlas, tanto el de Sidereal para comprar al de Aeroyaje como el de Aeroyaje para comprar al de Sidereal. Esta es una muy grande eficiencia para los pasajeros, pero además
incluso si es que este proyecto resultaba bien, se podía expandir lo del pasajero frecuente hacia otra ruta. Gracias. Muchas gracias por sus presentaciones. La verdad es que me da mucho gusto ver jóvenes tan talentosos y talentosas, en especial, digo, también para la otra audiencia, digo, no demerito el trabajo del joven economista, pero como profesor de economía, aprecio mucho cuando veo más mujeres economistas en estos temas. La verdad es que muchas gracias por haberse inscrito en este concurso. Mi primera pregunta va para justamente la economista del lado del agente económico. Quisiera preguntarle cuál es la medida de poder de mercado que se utiliza comúnmente cuando se están analizando mercados. Y en ese sentido, hace un momento se mencionaba que no era necesario transmitir las reducciones en costos a los precios finales. Entonces, yo les preguntaría, hay una dualidad aquí porque hay una reducción en los costos, pero no se traslada en beneficios al consumidor. Entonces, ¿cómo podríamos, o qué es lo que nos permite la ley? Y esta es una pregunta más general para el equipo. En términos de lo que establece el marco normativo de Yajalón, ¿cómo es que se deben de analizar estas eficiencias? Es decir, si se deben o no transmitir al consumidor final las reducciones en los precios, en los costos. Empezaría por ahí y después de escuchar su respuesta, preguntaría a la autoridad. Gracias por su pregunta, comisionado. Como hemos mostrado en los gráficos, existe una dualidad en los costos medios, y es que si analizamos los costos medios por vuelo, estos han subido para Sidereal, los costos medios por pasajero han bajado, pero esta caída no es capaz de compensar la primera subida de los costos medios. Pero además, como ya decía, la reducción o conseguir eficiencia en la bajada de costos medios se puede transmitir en otras variables, como por ejemplo mejorar la calidad del servicio hacia los pasajeros o más oferta para estos, lo cual es observado como otra de las eficiencias del acuerdo. Para complementar, le cedo la palabra a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. También se hizo una pregunta sobre si la ley de Yajalón ponía como obligación trasladar todos los beneficios que podían obtener a partir de una baja de costos al consumidor final. La ley explícitamente no es obligatorio, no lo exige. No obstante, acá se puede hacer de otras maneras, porque de hecho creo que es algo que se olvida. Gracias a la eficiencia que se gana en la ruta Ciudad Central Houston, es que Aeroyacht termina trasladando una eficiencia al consumidor, puesto que al poder tener un mayor factor de ocupación y usar mejor sus slots y su carga, la flota restante que ya no está usando en esta ruta, porque ha podido tener un acuerdo compartido con Aeroyacht Ciudad Central Houston, la puede llevar a otra ruta que es Nueva York, y de esta manera no solamente no desatiende su demanda en esta ruta, sino también que apertura nuevas ofertas en lo que es Nueva York, en la ruta de Ciudad Central Nueva York. Así que ahí también vemos otra eficiencia que se está dando. Solo que no me quedó claro su respuesta de cómo es que en los análisis de competencia, cómo es que se mide el poder de mercado. Es decir, tienes precios, tienes costos, ¿qué hacemos con esas variables para medir el poder? La ley de Yajalón lo que te establece es que hay un concepto que es el poder de dominio. Y sobre todo, uno de los criterios que te da el artículo, ahorita lo ubicamos, pero establece que mucho tiene que ver si es que hay competidores que le puedan hacer frente a estos supuestos competidores que se le está asignando, eso, la autoridad estaría justificando que tienen poder de dominio. En este caso se ha probado que en el mercado Ciudad Central Houston es Novajet quien puede reaccionar de manera competitiva y por lo tanto desacreditaría que nuestras imputadas, Aeroyacht y Sidereal, tienen una posición dominante.
Ahora, mi pregunta para la autoridad tiene que ver con ¿por qué imputar por dos figuras que por definición son distintas? Es decir, no puedes coludirte si eres parte del mismo grupo económico, ¿no? Entonces, quisiera entender un poco más de por qué hicieron este planteamiento. Y quisiera saber desde su punto de vista si era investigable este caso por concentración ilícita en virtud de si tienen claros cuáles son los elementos que habilitan legalmente para poder iniciar una investigación en este sentido, más allá, dejando de lado un poco la parte de la detención. Sí, entiendo su pregunta perfectamente y por supuesto tienen, o sea, existe esta dualidad de que si son competidores no puede haber una concentración y viceversa. Entonces, hicimos esta imputación subsidiaria justamente, si me permiten aquí mostrarles rápidamente. Justamente en el caso de concentración, aquí. En el caso de concentración de la COFECE CNT 001-2011, precisamente se aprobó esta concentración entre British Airways, Iberia y American Airlines. Sin embargo, este voto particular del comisionado Flores Bernés indica que aunque se haya aprobado esta concentración, como quiera, esto no lo exime de poder ser analizado como un acuerdo colusorio, dados sus efectos y su objeto y efecto, y precisamente así lo indica la guía de concentraciones de referencia, en donde los acuerdos pueden ser analizados como concentración, pero no los exime de ser investigados cuando existen indicios de colusión. Por eso, precisamente las guías de análisis de concentraciones y los precedentes internacionales que estamos citando, este caso de la autoridad mexicana, nos permiten hacer este análisis subsidiario. Y esto ya se ha dado precisamente en la práctica. Ahora, por otro lado, está la segunda pregunta en cuanto a cuáles son los criterios para que sea investigable una concentración. Pues precisamente cuando se está teniendo efectos, o sea, una concentración se considera ilícita cuando está teniendo estos efectos en el mercado. Y precisamente se hizo este procedimiento de denuncia por parte de un particular y esto inicia un procedimiento de investigación para precisamente determinar si existe una afectación negativa. Gracias. Bueno, mi pregunta es rápida. Primero le voy a preguntar al agente económico y es en relación con lo que preguntaba Manuel. ¿Qué problema jurídico le ven a que la autoridad les impute dos conductas ahorita? ¿Cómo defenderían esto? Sí, o sea, Gracias. Pero es para el perdón. agente. A la gente. Disculpe, Sí, entendí autoridad. sí. Gracias por la pregunta, estimado comisionado. Nuestra principal preocupación es que autoridad no tiene claro si este acuerdo de código compartido implica o no un acto de unidad, de unificación entre nuestras defendidas, o si es que los consideran o no competidoras. Entonces, esto nos trae serias preocupaciones porque implica de que autoridad está haciendo todo lo posible para, en este caso, acusar a nuestras defendidas y hacerlas calzar a como dé lugar en una de las infracciones tipificadas por la normativa de competencia de Yajalón. Y esto viene a ser a la vez un problema también jurídico, porque autoridad no ha logrado interpretar bien son infracciones, qué conductas son infracciones, qué conductas realmente están sancionadas y cuáles no. Se nos imputa también por el tema de una concentración ilícita, pero hasta el momento no vemos de que se vaya al grano con cuáles son los criterios para hablar de una concentración ilícita. Ya hemos demostrado que no se cumplen con los tres criterios. Aquí no hay barreras de entrada generadas por este acuerdo. Tampoco es que se haya generado una posición de dominio, ni tampoco es que se hayan habido efectos
derivadas de este acuerdo que sean efectos ilícitos. Entonces, todo ello nos causa serias preocupaciones respecto a la imputación de autoridad que viene a ser doble y que nos trae inseguridad jurídica. Y entonces ahora muchas gracias, para la autoridad, ¿no creen que están juzgando dos veces por los mismos hechos? ¿Cómo salvarían eso? Bueno, nuestra teoría del caso recae principalmente en imputar una concentración ilícita. Esa es la imputación principal. Eh, Nosotros queremos que no se caiga precisamente en desvirtuar una práctica anticompetitiva que pueda, pues, dañar el mercado haciendo estas dos imputaciones. En principio, concentración ilícita, y si se considera así, únicamente se imputaría la concentración ilícita. Pero como se ha analizado en precedentes mexicanos precisamente, si se autoriza la concentración, no se puede quedar la autoridad ni el Estado con las manos cruzadas si es que se están aprovechando precisamente este acuerdo para incrementar precios y que esto se traduzca al consumidor. Por lo tanto, por eso se hace esta otra línea de argumentación, para precisamente no dejar en estado de indefensión a los consumidores, que es nuestro principal objeto de acuerdo, pues, con la Constitución. Gracias. Pues creo que Silvian es todo. Con esto concluimos la audiencia. Muchas felicidades a tus equipos y les invitamos a dejar la sala. En breve se les notificará para la prevención. Pues. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias, hasta luego.